Con la ayuda del Señor y la guía de su Santo Espíritu, estamos considerando los deberes cristianos. Apoyados en este buen libro, Cristianismo Práctico, de Ryle, que tuvo un gran ministerio y además fue un autor bastante prolífico, como acreditan sus muchos libros. Hoy estaremos viendo la libertad. Después de una introducción vamos a considerar el tema de la libertad enfocado dentro de lo que es el cristianismo práctico en 3 puntos. La excelencia general de la libertad, punto 1, la mejor y más auténtica clase de libertad, punto 2, y la manera como la mejor clase de libertad llega a ser nuestra, punto 3. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36. Donde leemos: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, seguimos buscando tu rostro en este día para seguir enalteciendo tu grande nombre con nuestra gratitud. Y te rogamos, Señor, que quieras tú ahora abrir nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Danos corazones humillados delante de ti, agradecidos por tu fidelidad a la hora de traernos palabra. Danos entendimiento, Señor, para comprender y entender la porción que tú en tu bondad has traído hoy a tu Iglesia, para que seamos edificados y también tú seas glorificado. En el bendito nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. ¿Cuánto daño ha causado el pecado en nosotros, verdad? ¿Cómo nos ha distorsionado? ¿Cómo ha destruido y destartalado nuestras facultades? Si se fijan, con solo una breve cita bíblica y una frase para anunciar uno de los puntos acerca del tema que vamos a considerar hoy, las consecuencias del pecado se ponen de manifiesto. Si nuestro entendimiento no estuviera entenebrecido, con estas 2 frases nos quedaría totalmente claro el tema del que hablamos. Hemos dicho en el 3er punto acerca del tema de la libertad, la manera como la mejor clase de libertad llega a ser nuestra. Y la cita bíblica que hemos leído: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues ya estaría. Pero no, el pecado, tal y como ha orado nuestro hermano, es cosa horrenda frente a la santidad de Dios. Pues sí, aquí acabaría esta enseñanza, pero somos criaturas caídas. Y aunque por el nuevo nacimiento a través de la obra de Cristo en la cruz estamos siendo regenerados, cuán ingente es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y como nos ha compartido el hermano también, cuánto tiene que ser también nuestra diligencia a la hora de asirnos de nuestro Maestro. Cuánta escoria tiene que eliminar, cuánta paciencia y misericordia tiene que tener nuestro Señor con nosotros. Pero bueno, vayamos al tema de hoy y nos vamos a centrar en estas 2 palabras que hemos leído al principio de la cita. Así que, estas escuetas palabras nos pueden dar la clave. La Biblia nos habla de la verdad de Dios, y cuando nos desviamos de su revelación, cuando vemos en la palabra cosas que nosotros queremos ver, cosas que nosotros queremos que diga, eso nos deja en una muy mala posición. En este capítulo 8 del Evangelio de Juan, Cristo le está predicando a los líderes religiosos. Y vemos cómo ellos, habiendo llegado a esa posición tan mala de ver en la palabra lo que ellos querían, lo rechazan a Cristo. Cristo les anunció: a menos que creáis en mí, ustedes van a morir en su pecado. Esto lo leemos en Juan 8:24. Vayamos allí, por favor, que vamos a ver algunos versículos. Juan 8:24.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les sigue predicando y en el versículo 27 leemos: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús insiste, les sigue hablando, les sigue predicando y ya en el versículo 30 la cosa cambia. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En el versículo 31 continúa Jesús diciendo ya ahora a los que habrían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, aquí lo que vemos es que Jesús nos habla de un proceso. Pero aclaremos algo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿está diciendo que si no permanecemos podemos perder la salvación? No, este pasaje no habla de esto. Cristo nos está hablando de un verdadero discípulo, un siervo que está realmente comprometido con su Señor, que cree en Él, en el Evangelio, y hará lo que sea por Él. Permanecer en la palabra, eso es lo que hace un verdadero discípulo. Está hablando de una condición normativa. Esto es lo que vemos aquí: discípulos verdaderos que buscan glorificar a su Señor, haciendo su voluntad. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Y como nos predicó el pastor José Antonio Arias el pasado domingo, esa es nuestra felicidad. Ahí hallamos el contentamiento. Cuando nuestro deseo está alineado con la voluntad del Señor. Lo recuerdan, ¿verdad? No hace tanto que nos lo trasladó nuestro pastor. Esa es la posición en la que debemos estar, porque ese deseo produce revelación. Para entender las enseñanzas de Jesús, el deseo de permanecer en la palabra, en los evangelios, de pedir más y más iluminación, para dar una respuesta que sea notoria, que se reconozca la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor nos da revelación a través de la revelación de la verdad ejercemos nuestra fe creyendo. Y al creer eso hará que permanezcamos en su palabra. Y al hacerlo, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nos hará libres. Que es lo que hemos leído en el versículo 32. Creo que el proceso ha quedado bastante claro, ¿verdad? El tema de la libertad merece una amplia reflexión. Vivimos en un país libre, pero ¿somos libres? Esta cuestión merece una atención especial, teniendo en cuenta la verdad acerca del estado de opinión, lo que opina la gente acerca de este tema, lo que llamamos la opinión pública. La mente del mundo está absorta en leyes, en derechos, a ver si me conceden esto, a ver si llego a alcanzar aquello otro. Sin embargo, la libertad de la que estamos hablando hoy está al alcance de todos, pero por desgracia en la que pocos piensan. Es una libertad que es independiente a cualquier cambio político y que ni monarcas, ni presidentes, ni diputados pueden otorgar. No se consigue votando en unas elecciones. La única elección que debe preocuparnos es la elección de la gracia. Nuestro deseo es que los pecadores elijan bien y tomen partido para estar al lado del Señor y lleguen a la libertad que Él concede a través de su palabra, por el poder del Evangelio que se predica aquí, en la Iglesia de Cristo. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. El gobierno que aquí apoyamos es el que descansa sobre los hombros de Cristo y que trasciende a este país y a este mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey del universo. Y nuestro programa es anunciar el deseo de que toda rodilla se doble delante de aquel que dio su vida para concedernos la verdadera libertad. Nuestro mensaje es el deseo de que toda lengua confiese que Cristo es su Señor. Esta es nuestra propaganda acerca de la libertad. Si no eres libre, presta atención y pide a Cristo que te la conceda. Y si lo eres,
Anhelemos conocer todo el valor de esta tan gloriosa y dichosa libertad. Poniendo nuestra mirada en los deberes cristianos, enfocados en el cristianismo práctico, vamos, en primer lugar, a ver la excelencia general de la libertad, el primer punto. Podríamos pensar que no es necesario decir nada acerca de esta cuestión, que todos conocemos lo que significa el valor de la libertad y que considerar esto pues es una pérdida de tiempo. Pero esto no debe ser así. Seguro que hay millones de personas ignorantes de las bendiciones que disfrutan actualmente, aunque esto no siempre ha sido así. Aún hoy en día en muchos lugares la libertad no tiene la madurez que nosotros conocemos. Sigue habiendo tiranos en este mundo, déspotas militares, opresores y crueles, líderes religiosos intolerantes y perseguidores. Hay lugares que nunca han conocido ni vivido en total libertad. Por lo que nuestro primer llamado es a dar gracias al Señor, recordando que la libertad es uno de los mayores bienes temporales que podemos disfrutar en este mundo. Vivimos en un país donde hay libertad de conciencia y mientras que seamos respetuosos, como nos manda nuestro Señor, somos libres para adorar a nuestro Dios. Como entendamos la manera en que hemos de hacerlo, que sin que ningún grupo de hombres ni ninguna jerarquía nos indique ni nos obligue a tomar un camino determinado para llegar al cielo, sino el camino que indica la Biblia. Damos gracias porque vivimos en uno de los países con mayor grado de libertad, de tolerancia. Contamos con libertad personal, civil, religiosa y nacional. Tenemos cuerpos libres, también conciencias, tenemos libertad de expresión y de pensamiento, libertad de acción, de prensa, se editan más Biblias que nunca. También tenemos derecho de morada, somos libres en nuestros hogares, nadie puede entrar sin nuestro permiso o por mandato de un juez. ¿Cuántos privilegios nos han sido concedidos? Tenemos que conocerlos y valorarlos y dar gracias por ellos, sabiendo que la falta de todo esto, la falta de libertad, ha sido causa de mucha desdicha durante toda la historia. Como nos habla la Biblia de las penalidades de los hijos de Israel cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. ¿Y cómo salieron de allí? En Éxodo se nos dice que ellos salieron de allí para adorar a Dios. También nos habla de lo que Dios iba a hacer. Dios le dice a Moisés: Moisés, tú y el pueblo me vais a adorar en esta montaña. La montaña es el monte Sinaí, donde Dios da al pueblo la ley. Veamos algo: Dios liberta al pueblo, el pueblo lo adora y Dios les da los mandamientos. Dios no les concedió la libertad para que hicieran lo que quisieran, les dio sus mandamientos, los hizo libres para hacer lo correcto. Le mandó aquello que ellos debían hacer y también lo que no debían hacer. Si Él nos suelta, nos deja ir por nuestra cuenta, estaremos gratificando a la carne. Seremos esclavos de nuestro pecado y no hay desdicha más grande que la esclavitud. Obtener y preservar la libertad ha sido la razón de muchos conflictos que han inundado la tierra de sangre. Por la libertad, griegos, romanos, europeos, africanos, asiáticos, americanos han estado dispuestos a dar sus vidas, sin considerar el alto precio, para que sus naciones pudieran ser libres. Muchos de esos luchadores son recordados como grandes benefactores, hebreos como Moisés o Gedeón, el espartano Leónidas, el romano Horacio, el alemán Lutero, el escocés Knox, el puritano George Washington. Todos son recordados como héroes en sus países, como también lo son aquellos que fueron enemigos de la libertad, recordados como la peste o el fastidio. Nombres como Faraón en Egipto, Nerón en Roma, María la Sanguinaria en Inglaterra. Nombres que jamás serán rescatados de la infamia. La humanidad nunca dejará de condenarlos porque no permitieron a la gente que fuera libre.
Cuántas guerras a lo largo de la historia, cuánto derramamiento de sangre en todos los lugares por defender la libertad. Pero si observamos qué países son los que más bienestar y progreso disfrutan y mayor grado de libertad, pues son aquellos que lucharon por ella. Y en cambio aquellos otros que sufren mayor desdicha, descontento y atentados contra la dignidad de las personas son aquellos donde el grado de libertad fue y es ínfimo. Hay persecución y no está permitido ni actuar ni pensar por tu propia cuenta. Por eso no podemos infravalorar la libertad de la que disfrutamos, ni negarnos a reconocer y a dar gracias por los incontables privilegios y bendiciones que nos rodean. Podemos ser críticos, reconocer faltas y defectos, pero sin pasar por alto que la naturaleza humana está pervertida. Es una naturaleza caída. No esperemos ver la perfección en este mundo. Ningún gobierno del más acá será capaz de impedir una cantidad de abusos o casos de corrupción. Son muchos los que prometen cambios de leyes para ir a mejor, pero la historia nos enseña que los cambios no siempre traen mejora. Como los zapatos viejos, que aún con sus roturas nos permiten caminar. No siempre ocurre así con los nuevos. ¿Cuántas veces las rozaduras nos han producido heridas y llagas y nos los hemos tenido que quitar? Hay que aspirar a cosas mejores, pero cuán fácilmente se convierten en peores. Solo hay que mirar las noticias o viajar un poco para ver que esto es así. No tenemos que infravalorar la libertad, pero tampoco tenemos que excedernos en valorarla. La esclavitud temporal no es la única forma de esclavitud que existe, ni la libertad temporal la única que hay. ¿De qué te aprovechará ser ciudadano de un país libre si tu alma no goza de libertad? ¿Para qué sirve la libertad de expresión o de conciencia si eres un esclavo del pecado y eres cautivo del diablo? Existen tiranos mucho más destructivos que Faraón o que Nerón. Hay cadenas que la mano no puede tocar, pero son las más pesadas, las que afligen el alma. Estos son los tiranos a los que aquí nos queremos referir, y estas son las cadenas de las que debemos ser libres. Apreciemos y demos gracias por nuestra libertad aquí, pero miremos más arriba. Por encima de cualquier libertad temporal está la que Cristo da. Comprendamos esto, nadie valora un indulto, ningún preso valorará su libertad cuando sale de prisión si no reconoce su culpa, si no se arrepiente. Nosotros teníamos una deuda que nunca hubiéramos podido pagar. Íbamos, como estos que vemos en las películas con el buzo naranja, a una segura ejecución, ya que nuestra deuda era infinita, como a quien ofendimos es infinito. Y en ese estado de bancarrota es de donde Cristo nos libera. No éramos sus amigos, éramos leprosos espirituales, y al que es en sí la misma potencia, quien es la fortaleza, nuestro pecado le hizo sudar sangre. La Biblia nos enseña que por nosotros fue hecho pecado, no pecador, eso lo éramos nosotros. Y por su llaga fuimos sanados. Su costado abierto fue el refugio para nuestras almas. Cuando entendamos esto, cuando comprendamos esto y empecemos a sentir el calor del amor de Cristo como una chispa que se enciende en nuestro corazón, y entonces empezaremos a valorar la verdadera libertad. Asegurémonos de que somos libres en Cristo, en su sentido más elevado.
Bien, seguimos. Después de haber considerado la excelencia general de la libertad, vamos a señalar ahora cuál es la mejor y más auténtica libertad. La libertad de la que hablamos ahora está al alcance de cualquiera que quiera tenerla. No existe ningún poder en este mundo capaz de impedir que una persona la posea, si está dispuesto a recibirla. Te podrán echar en la cárcel, pero ni eso, ni nada de lo que hagan podrá arrebatártela una vez que sea tuya. Podrán torturarte, desterrarte, decapitarte, pero jamás arrancarte la verdadera libertad. Ni con leyes, ni a la fuerza. Una vez que la tenemos, es nuestra posesión eterna. Seguimos considerando el tema de la libertad. Después de haber visto la excelencia general de la libertad, pues seguimos viendo la libertad desde este punto ahora. ¿Y cuál es esa libertad gloriosa? ¿Quién la ha obtenido para nosotros? ¿A quién pertenece para que pueda otorgarla? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. La libertad auténtica es espiritual. Es la libertad del alma y solo Cristo puede conferirla, de modo gratuito, sin dinero. Aquellos a quienes el Hijo liberta son verdaderamente libres, hemos leído. Y en 2 de Corintios, versículo 3, capítulo 3 y versículo 17, leemos: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes hemos leído cómo muchos luchan por sus naciones, por repúblicas, por monarquías, desean la igualdad, proclaman la fraternidad universal. Pero esta libertad, la más elevada, jamás la conocerán si no se convierten a la ciudadanía del reino de Dios. Los libertos en Cristo somos libres, libres de la culpa del pecado. La más pesada carga, esa que oprime las conciencias por las transgresiones no perdonadas. Una vez libres ya nadie nos aflige. La sangre de Cristo las ha borrado. Nos sentimos perdonados, limpios y justificados, reconciliados y aceptos delante de Dios. Estamos libres del poder del pecado. Ya no reina en nuestro corazón. Mediante el poder del Espíritu de Cristo podemos mortificar nuestras inclinaciones y crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Mediante la gracia de Cristo obtenemos la victoria. La carne pelea, pero no vence. El diablo molesta, pero no triunfa. Ya no somos esclavos, doblegamos los arrebatos de ira. Controlamos las pasiones, controlamos los deseos. Sobre todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es libertad auténtica. Esto es ser verdaderamente libres. Cristo nos libera también del temor servil a Dios. Ya no vemos al eterno Creador como con temor y sobresalto, como a un Dios ofendido. Ya no huimos de Él, como hizo Adán en el huerto, escabulléndose entre los arbustos. Ni temblamos al pensar en sus juicios. Mediante el espíritu de adopción que Cristo nos ha concedido, consideramos a Dios como un Padre cercano y nos llenamos de gozo al pensar en su amor. Él nos mira desde el cielo, ya la ira pasó. Y aunque indignos en nosotros mismos, se complace de nosotros, nos ve en Cristo, quien también nos libra del temor al hombre y de sus opiniones. Su sonrisa o su desaprobación, nos da igual, nos son indiferentes. Poco nos importa su censura. Volvemos la mirada y la fijamos en Cristo, de quien tenemos el favor. El tiempo del temblor frente al hombre ya pasó. El seguir sus dictados, sus modas, sus costumbres, el miedo a quedarnos atrás, solos, todo este lazo ahora está roto. Qué libertad, ¿verdad? Cristo también nos libera del temor a la muerte. Por medio de nuestro bendito Salvador podemos mirar a este último enemigo y decir: no tienes poder para dañarme.
La descomposición, resurrección, juicio y eternidad en nada nos hace sentir abatidos. Frente a la tumba abierta exclamamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 55. Y lo mejor de esto es que Cristo nos libera para siempre. Una vez nuestros nombres estén en la lista de los ciudadanos celestiales, jamás serán borrados. El regalo de la libertad para estar en el reino de Cristo es una posesión perpetua. Nada que ver con los privilegios que otorga la libertad en este mundo, que por mucho que duren, acaban con la muerte. La concesión que recibimos los cristianos es eterna, nos acompaña a la tumba y sigue viviendo. En el día final seguiremos disfrutando con ella perpetuamente. ¿Y de qué manera ha obtenido Cristo estos privilegios para su pueblo? A un altísimo precio y mediante un poderoso sacrificio. La esclavitud en que nos encontrábamos por nuestra naturaleza era grande, y grande que tuvo que ser el precio que se pagó para liberarnos. El enemigo que nos tenía cautivos era poderoso, y gran poder fue necesario para que nos soltara. Bendito sea Dios, que en Jesucristo estaban disponibles una gracia y un poder suficientes para liberar a los suyos. El precio que Cristo pagó por su pueblo fue nada más y nada menos que su propia sangre. La justicia de un Dios santo demandaba un castigo. Alguien tenía que pagar. Y no pensemos de una manera anónima, así como cuando dicen los pecadores. No, éramos nosotros, tú y yo, éramos nosotros. O pagabas tú por toda la eternidad, o pagaba un sustituto infinito en un momento de tiempo. Ese es el momento más terrible de la historia de la humanidad. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese grito está el precio de tu redención. Jesús fue desamparado para que nosotros nunca tengamos que serlo. Él experimentó el infierno, la ausencia total de Dios, para que nosotros pudiéramos heredar el reino. Cristo se entregó por nosotros y compró nuestro pleno derecho de redención. Nadie puede tocar a quienes Él da la libertad. Nuestros pecados han sido expiados, nuestra deuda pagada. La muerte de Cristo, nuestro divino sustituto, nos proporciona ahora una plena libertad. Y cuán glorioso es este plan redentor. Mediante Él, meditemos en Él, que la historia de la cruz no sea para nosotros un relato antiguo. La ignorancia acerca de esta cuestión merma la esperanza, es motivo de falta de consuelo y de muchas dudas que existen en los creyentes. No nos conformemos con la vaga idea de que Cristo de alguna manera salva a pecadores, sin saber cómo ni por qué. Aprendamos más sobre la doctrina de la muerte vicaria de Cristo y de esa verdad que afirma que en la cruz Cristo ocupó nuestro lugar, murió por nosotros, sufrió en nuestro lugar y fue tenido por maldición y hecho pecado por nosotros. Pagó las deudas de su pueblo, es nuestro garante y de esa forma obtuvo la libertad para nosotros. Comprendamos esto para ver con claridad el enorme privilegio que supone ser libertados por Cristo. Esta es la libertad que vale la pena poseer por encima de todas las demás. Esta es la más elevada. Las demás son inciertas. La libertad en Cristo es la única que jamás podrá ser destruida. Está garantizada por un pacto que es seguro. Está ordenado en los eternos consejos de Dios y nada ni nadie lo puede desbaratar. Los cimientos de este pacto están asegurados por la sangre del Hijo de Dios mismo, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él hará que la libertad que concede a cada uno de los suyos sobreviva a este mundo material. Esta es la clase de libertad más auténtica y elevada, la mejor, aquella que debemos poseer por encima de cualquier otra,
en un mundo cambiante y errático como este. Bien, pues veamos por último cómo la mejor clase de libertad llega a ser nuestra. Son muchos los que reconocen que existe la libertad espiritual y que solo Cristo la concede, pero a la hora de aplicar la redención se desvían. Por eso es tan importante despejar errores. La pregunta es: ¿quiénes son los que Cristo hace eficazmente libres? Hay quien no sabe responder y aún siguen en sus cadenas. La redención que Cristo ha obtenido de nada sirve si no sabes cómo puede ser tuya. En vano lees cómo Cristo libera si no entiendes cómo puedes participar de ella. No nacemos siendo libres en Cristo. En este caso no podemos decir, como dijo Pablo al tribuno romano, que era libre de nacimiento por haber nacido en Tarso. No, en cuanto a lo espiritual, nacemos esclavos y siervos del pecado. Por naturaleza somos hijos de ira, privados de cualquier derecho al cielo. Tampoco se nos hace libertos de Cristo por el bautismo. Muchos son los que pasan cada año por la pila. Solemnemente son bautizados en el nombre de la Trinidad, pero de nada sirve si luego en su vida descuidan a Cristo. La pertenencia como miembros de una iglesia conlleva privilegios, pero no da la libertad. No hay que infravalorar el bautismo o la membresía a la iglesia que Cristo mantiene en este mundo de tinieblas, pero no podemos quedarnos ahí. Se necesita algo más para hacernos partícipes de la redención que Cristo ha comprado. Tenemos que creer. Es por la fe, como Cristo hace libres nuestras almas. Se trata de recibir a Cristo, confiar en Cristo, entregarnos a Cristo y descansar en Cristo. Así es como la libertad espiritual llega a ser nuestra. Esto no es ningún secreto, ni ningún concepto complicado. Aquí no hay que confundirse. Se trata de adoptar la idea más simple de la fe. Las almas llegan a ser libres creyendo sencillamente. El que cree en Cristo no está condenado, sino justificado. Así ha querido el Señor que sea, una doctrina que se adapta a todos, ignorantes y eruditos. Desde el campesino más pobre hasta el más ilustrado lo puede entender. Entienden las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y de su amor por los pecadores. Entienden la historia de la cruz. Cristo proveyó la libertad de la culpa, del pecado y la esclavitud del diablo, de la condenación y del infierno. Y esa libertad está al alcance de todos, simplemente confiando y creyendo en Cristo. Como leemos en Romanos capítulo 10 y versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. En un mundo donde todo va tan rápido, en este tiempo en que vivimos, donde tantas cosas suceden y que absorben nuestra atención, tenemos que parar y preguntarnos: ¿soy libre? El tema que estamos tratando acerca de la libertad espiritual, ¿te suscita el deseo de sentirte libre? Si lo que estás oyendo ha despertado en ti el anhelo de esta libertad, mientras que se te conceda salud, tiempo y vida, busca a Cristo. Arrepiéntete, cree y sé libre con esta libertad gloriosa que Cristo otorga. El amor a Cristo hace expulsar el amor al pecado, a todos aquellos que humildemente claman a Él, pidiendo libertad. Cristo puede quitar las cargas de tu corazón y romper las cadenas del viejo hombre en ti, como hemos leído en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una libertad así es el secreto de la verdadera felicidad. Nadie vive en este mundo con tanta satisfacción como aquellos que se saben ciudadanos del otro. Las cargas terrenales se vuelven livianas. Los afanes, las divisiones,
Todo eso que abate a los demás no consigue agotar nuestro espíritu. Somos independientes de este mundo. Somos espiritualmente libres. ¿Te sientes espiritualmente libre? Regocíjate y da gracias por ello. Porque ninguna bula, ningún desprecio, nada. Y no te avergüences. Ni por tu religión. Y mucho menos por aquel que te liberta. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde nuestro libertador nos espera, como nuestro hermano mayor y Dios como nuestro Padre. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Leemos en el Salmo 16, versículo 6. ¿Sientes que posees esa libertad? Entonces permanece fiel. Disfruta de los privilegios, la gracia ahora y la esperanza de la gloria después. No te dejes sujetar de nuevo al yugo de la esclavitud. El pecado yace a la puerta, pero no para aquellos que ya somos libres, que tenemos a Cristo. No te dejes engañar por aquellos que dicen que mediante las buenas obras. Recuerda que no se trata de lo que tú hagas para el Señor, sino de lo que Él ya hizo por ti. Nuestra santidad es su reflejo, nuestra obediencia el eco de su voz en la cruz. No hay otro sacrificio, no hay otro mediador, no hay otro sumo sacerdote que Cristo. Ninguna otra norma de práctica ni de fe, aparte de la palabra de Dios. Ningún otro confesionario que no sea el trono de la gracia. Ninguna otra absolución eficaz, la única, la que Cristo otorga. Mediante su sangre, que se abrió como una fuente para limpiar nuestros pecados, mientras estemos vivos. Olvídense de esos falsos maestros que hablan del purgatorio y que intentan robarnos la libertad del verdadero evangelio. No son sino supersticiones. Eres libre, da gracias. Piensa en cuántos paganos no han oído hablar de Jesús. Cuántos católicos están en tinieblas espirituales. Cuántos judíos erráticos todavía esperando al Mesías. Todos ellos sin luz, sin paz. Nada saben de esta verdadera libertad. Aquí en nuestro país, en esta isla, ¿cuántos hay en este día de reposo sin saber todas estas cosas? Sin saber que existen los medios de gracia. Son cautivos del diablo y están haciendo su voluntad. Pensemos en ellos y suframos por ellos. Y hagamos lo que está en nuestra mano para liberarles. En este día recuerdo nuevamente aquella enseñanza de Cristo, el mayordomo infiel, su alto grado de sagacidad. Si los hijos de este mundo son celosos para promover la libertad temporal, los hijos de Dios debemos serlo mucho más para proclamar la libertad espiritual. Esperemos con fe y esperanza las buenas cosas que están por llegar. Ahora somos libres en Cristo del poder del pecado, aunque no de su presencia y de la tentación. Hemos sido redimidos de la consecuencia de la caída, pero todavía no de las dolencias y de la enfermedad, del dolor. ¿Dónde está el liberto sobre la tierra que lamentablemente no le sea recordado que aún no está en el cielo? Estamos en este cuerpo viajando como peregrinos, en el desierto que es este mundo. Todavía no estamos en casa. Hemos llorado y probablemente lloraremos aún más. Nuestro pobre y débil corazón está expuesto. Nuestra redención
ha comenzado. Tenemos la raíz, pero todavía no tenemos la flor. Cobremos ánimo. Vienen mejores días. Nuestro gran Redentor y Libertador ha ido delante nuestra, preparando lugar para los suyos. Y un día nuestra redención será completa. Algunas navidades más, algunos nacimientos, también algunas muertes y separaciones con sus funerales, lágrimas, luchas. También habrá bodas y muchos días de reposo. Muchas más oraciones. Y un día el fin vendrá. Nuestro Señor regresará. Los santos que hayan muerto resucitarán y los que vivan serán transformados. Entonces y solo entonces seremos completamente libres. Vivamos como hombres y mujeres que tenemos algo acumulado en el cielo. Comprendamos lo que es la gracia. Amemos a aquel que nos amó primero. Nuestro Rey no está lejos. Nuestra redención está cercana. Entreguémonos a aquel que se entregó por nosotros. Dejemos que el fuego de su sacrificio consuma nuestro egoísmo. La plenitud de nuestra salvación se encuentra más cerca de lo que creemos. Las señales de los tiempos son extrañas. ¿Has comprendido lo que Jesús hizo por ti? En el momento en que lo hagas y te sientas libre, de tu corazón brotará el amor. Y ese amor será la fuerza de tu existencia. Al final del camino no importará cuánto hiciste, sino cuánto amaste a aquel que dio su vida por ti. Aquel que lo dio todo para que tú no perdieras nada. Los reinos de este mundo están en confusión. Los reinos eclesiásticos están tambaleándose. Felices, triplemente felices aquellos que son ciudadanos del reino eterno de Cristo. Y estamos listos para cualquier cosa que pueda sobrevenir. Bienaventurados los hombres y las mujeres que saben y sienten que son libres en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.